Muy queridos hijos, es difícil encontrar en la literatura universal un libro que sea más político que el libro del Éxodo. Incluso cuando uno piensa en estos libros que ningún político debe dejar de leer y que se supone que tiene que tener en la cabecera para repasarlo, El Príncipe de Maquiavelo. Al fin, El Príncipe de Maquiavelo, de los principados, cómo se adquieren, cómo se mantiene uno en el poder, cómo se pierde el poder. Básicamente es el resumen del Príncipe. El Éxodo es la formación de un pueblo, cómo se forma una nación. Y no hay política si no hay nación. Incluso, aun a pesar de que los integrantes de esta nueva nación no quieren formarla y no quieren ser libres. Y al mismo tiempo que se aplica a la formación de una nación. Y si queremos parodiar un poquito El Príncipe, cómo se forma una nación, cómo se engrandece, cómo se mantiene la nación o cómo se desintegra y se mata. Podríamos aplicarlo muy bien a la formación individual de la propia existencia como una tarea. Hoy hay alguien que cumple años, le da gracias al Señor por el regalo de su propia existencia. En la fundación de su propia historia está este regalo inicial de la vida. La vida, cómo se adquiere, cómo se hace crecer, cómo se mantiene o cómo se puede desintegrar y perder. Aplicable de alguna forma prácticamente a cualquier institución, sea o no de la Iglesia. En el Éxodo, la iniciativa, el deseo de crear la nación es de Dios. Y la ha preparado, bien preparada. Y se dirige a un grupo humano que ni siquiera tienen conciencia de ser grupo. Ni siquiera saben quién es el Dios que va a actuar dentro de esa historia, interviniendo en la historia. Ni saben quién es. Y si ni saben quién es, ni puede haber fe, ni puede haber culto, ni puede haber ningún elemento religioso. Incluso al comienzo hasta se ríen del que le va a guiar en la liberación, en la salida. Se ríen de Moisés. Al final, por unas o por otras, pues deciden no seguir a Moisés. Habíamos visto en el relato del último día cómo los egipcios, al fin, por deshacerse de este grupo humano, habían decidido expulsarlo. Cuando escuchamos tantas cosas y tantas de lo que hay que hacer y cómo se puede hacer, y los planes y las cosas que son estratégicas y las cosas que son, y si las volvemos a examinar, nos fijamos que su carencia fundamental es que no aparece Dios y no aparece la voluntad de Dios. Y Dios es el creador de todo cuanto existe. En Dios nos mantenemos, se mantiene nuestra existencia, y Dios es nuestro final. Otra cosa es que obcecadamente nos empecinamos en no hacer las cosas como Dios manda y en desordenar la realidad ordenada por Él al inicio. Y después de la redención nos obstinamos en no colaborar al orden que ha puesto Jesucristo precisamente por la creación. Esa es otra cosa. Y que de vez en cuando nos inventemos lo que hay que inventar para no ir a la verdad profunda, y por eso nuestro vacío constante, nuestro sinsabor,
nuestros, voy a decirlo en lenguaje de la calle, nuestros alegrones de burro que terminan al ratito. Por eso nuestra alegría no es constante, no es firme. Hemos escuchado este primer relato, tomado efectivamente del Éxodo, el capítulo 14, del verso del 5 al 18, con una serie de figuras. Estudiarlas y desentrañarlas ahorita no es posible, llevaría algunos años sacar las claves y decir qué significan para ahora. Pero nos dice que al fin este abigarrado número de personas ha comenzado a salir de las ciudades, no del territorio de Egipto. Y basta con que se produzca este hecho cuando el propio Dios endurece el corazón de Faraón y de los egipcios, y como que se arrepienten de haberle dicho que se fuesen. Y entonces viene la prueba. Y antes de que comience la prueba como tal, como decimos nosotros en lenguaje de la calle, al ruido de los caites ya hay un montón de gente dentro, está identificado como israelitas, aún no lo son. Cuando ya comienzan a rajarse, después que han visto y experimentado cómo se está produciendo un cambio en ellos, y la promesa que llevan de ir a un territorio nuevo donde van a poder tener su propio gobierno, donde van a ver su propia realidad, ya comienzan a rajarse. No obstante, el Señor, que nunca deja huérfano, cuando es el Señor, les indica no solo estar pacientes, sino seguir la marcha. Ahí termina el relato de hoy. Cuando me haya cubierto de gloria a expensas del faraón, de sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy. Prepara no a los que vivieron la escena, tendríamos que decir muchas cosas, sino a los que leemos años después, la escena puede tener 3.500 años, para entender por qué sucede lo que sucede. Y la gloria de Dios es la verdad de Dios. Un Dios que realmente existe, un Dios que es el creador, un Dios que no nos abandonó a la suerte de cada uno después de la creación, sino que nos sigue manteniendo y nos sigue conduciendo con su providencia a nuestro fin último. Nuestro fin último es, después de haber alcanzado la perfección, entrar al cielo. Nos sigue recordando aquellas cosas que nos ha dicho y que tantas veces nosotros nos hacemos los olvidadizos, o tantas veces, engatusados por cantos de sirenas, buscamos nuestra realización donde nunca vamos a tenerla, que supone ciertamente una traición, una cierta apostasía al propio Dios. ¿Y cuántas veces habremos escuchado nosotros que en este mundo hay que ser vivo, que hay que aprovechar la oportunidad como forma de poder cometer cualquier atropello, cualquier sanganada, cualquier acto de corrupción, aprovechando la oportunidad? ¿Y cuántas veces habremos tenido, más en la práctica que en la teoría, no solo la tentación, sino la realidad de traicionar a Dios y a nuestras creencias? Padre, ¿qué está diciendo?
Dicho de otra forma, son nuestros pecados. Son nuestros pecados. Pecados que algunos serán chiquitos, otros serán grandes, otros incluso peor, ni siquiera hemos querido reconocer como pecado. Unos serán relativamente fáciles de superar, otros requerirán mayor trabajo, otros incluso tendremos que abrir los ojos para darnos cuenta que nosotros somos los culpables y no los otros para comenzar el proceso de conversión. Y saben que destruir se hace muy rápido, pero construir o reparar es muy lento, requiere su propio tiempo. Padre, ¿qué está diciendo? La experiencia de vida te lo dice. Romper un vaso es muy fácil, basta tirarlo contra el suelo. Construirlo es todo un proceso y reponerlo supone también su sacrificio. Y hablando de vasos, lo mismo podríamos decir un plato, objetos inanimados, que otras cosas más difíciles de restaurar, de volver a adquirir o imposibles para el ser humano. En el Salmo responsorial hemos repetido la victoria del Señor. Y todo el Salmo está destinado para nosotros. No tiene otra intencionalidad, digámosle en lenguaje más sencillo, de que la hormiguita que le quiso mojar al imperio, al final con la hormiguita estaba Dios y por eso la hormiguita sale triunfante. Eso es todo lo que repite. Para nosotros, seres humanos, que algunas veces le pasamos a Dios nuestras limitaciones y nuestras características humanas que no son de Dios. Dios no puede sino triunfar. Su voluntad no tiene rival. Para los seres humanos, sobre todo en cuanto somos pequeños, limitados, débiles, todavía puede parecer una victoria de Dios sobre los egipcios. No hay posibilidad ni siquiera de que se entablara algún altercado. La distancia es infinita, incluso entre el imperio más potente de la antigüedad y el propio Dios. Hay posibilidad. Pero para nosotros que nos engañamos y no queremos crecer y que nos obstinamos en no estudiar. Sería bonita broma si preguntara hoy a ustedes presentes, no a los ausentes, cómo anda el estudio del catecismo. Y ya estamos terminando julio. Noviembre del año pasado, diciembre del año pasado, 9 meses. Un encargo que nos dio el Papa, el estudio del catecismo, el dominio de la doctrina para saber la verdad. Nos empecinamos nosotros en no hacerlo. Por lo tanto, tenemos que tener estas ayudas especiales para ver si al fin abrimos nuestra existencia de par en par al Dios que nos salva, incluso de nuestras propias majaderías, tonterías, orgullos, etc. En esta misma línea está el Evangelio de hoy, durísimo, pero precioso. Está tomado de Mateo, el capítulo 12, el verso 38 al 42. Hablan no la gente sencilla que quiere creer y necesita afirmar su fe, no los apóstoles o los discípulos desconcertados porque el Señor siempre está más allá de sus expectativas y de sus imaginaciones. Le hablan algunos escribas y fariseos
gente que no quiere creer, que se cree pagada de la verdad y quiere mantener además su estatus dentro del conglomerado. Le dicen: maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Total, ir al circo. Tenemos un capricho, ahora se nos antoja querer ver una señal, verte hacer un milagro. Hacer un milagrito total, nada te cuesta. Y así vamos al circo, incluso no tenemos que hacer la fila ni tenemos que comprar los boletos, y así llenamos el tiempo de diversión, de circo, de payasada. ¿Y cuántas veces esta actitud está presente en nosotros? Cosas que le pedimos al Señor, que en su voluntad las tenemos que alcanzar nosotros con nuestro propio trabajo, con nuestro propio esfuerzo. Y como tantas veces incluso negamos que al inicio de la creación fuimos creados para trabajar. Y como con tantos caldos de cabeza y tantas majaderías, incluso queremos borrar lo que nos dice San Pablo en el Nuevo Testamento, que el que no quiere trabajar, que no coma, punto. El Señor no creó parásitos, ni creó sanguijuelas, garrapatas que están sangrando a otra persona. Creó personas con capacidad no solo para gobernarse, construirse, sino que le encomendó el cuidado de todo cuanto existe, trabajo. Digo, ¿y cuántas personas piensan que incluso el ideal humano es no trabajar, es decir, vivir del trabajo de otro? Queremos verte hacer una señal milagrosa. Queremos verte hacer un prodigio. Total, circo. Y reitero, por desgracia, cuantos que se creen que son católicos practicantes, incluso que en su autoengaño piensan que no tienen ningún pecado. Respuesta del Señor: esta gente malvada. La maldad es la perversión no solo de su fin, sino de su quehacer sobre la tierra. Malvada, pervertida en lo profundo, consecuencia ciertamente del pecado a causa de aquella desobediencia inicial, cierto. Esta gente malvada e infiel. Y cuando habla infiel hace la comparación de un matrimonio donde alguien... ¿Y cuántas veces en el Antiguo Testamento está la infidelidad del pueblo de Israel frente a su Dios? Está reclamando una señal. La única señal que se le dará será la del profeta Jonás. Dios no vino para satisfacer los caprichos de las personas, vino a salvar. Y ofrecer la salvación a quien desee salvarse. Tampoco la impone y tampoco quita la libertad de salvar al que no quiere salvarse. Y no exime del trabajo, del esfuerzo, de las pruebas en el camino de adecuar para nosotros, de personalizar para nosotros la salvación operada por Jesucristo. No se le dará otra señal que la de Jonás, pues de la misma manera que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra.
Cuestión que podemos entender nosotros con la resurrección, pero que aquella gente que lo escuchaba ni siquiera tenía la posibilidad de entender esto. Y como no existe ni vida individual, historia individual, ni existe ni vida particular, ni intimidad donde no tienen que meterse los otros, sino que estamos interconectados, total, es la solidaridad que brota no solo de la creación, sino de nuestro destino final, reafirmada por la salvación operada por Jesucristo. Expresa Jesús que la gente de Nínive que se convirtió con la predicación de Jonás se va a levantar para condenar a la gente que ha podido tocar, que ha podido ver con sus ojos, que ha podido escuchar con sus oídos al propio Jesucristo. Y la reina del sur, la reina de Saba, que es un viaje enorme, engorroso, para escuchar la sabiduría de Salomón. Y esto está de alguna forma dirigido también a nosotros. Nuestro caminar en el conocimiento de la doctrina, en la experiencia de Dios, nos hace más responsables, más obligados de responder de la fe que decimos tener. Con la vida misma. Tendríamos material para pensar, para examinarnos cómo vamos viviendo y nuestra necesidad urgente de conversión, de cambio. Y la conversión es un regresar a Dios, a la pureza de Dios. Y para saber qué es la pureza de Dios tengo que estar seguro de la doctrina, y para estar seguro de la doctrina tengo que dominar el catecismo. Y tantas personas que andan perdidas por tantas cosas, cuando el Papa nos recordó con todas las palabras, para todo este año, año santo de la fe, catecismo, documentos del Concilio Vaticano II, formación profunda, reafirma aún la encíclica del Papa Francisco cuando nos habla de la luz de la fe, pero una fe que tiene carga de verdad, porque es una fe que se basa, catecismo, en la doctrina de la Iglesia, no una fe falsa. Y para los que vivimos en Nicaragua, tener de trasfondo, de base, el segundo concilio provincial está vivo, está vigente. Es lo que rige a las iglesias en Nicaragua. Y los que vivimos en la diócesis de León, las disposiciones, los mandatos del segundo sínodo diocesano. Tantas veces que hablamos de cambio, de transformación, pero si tenemos el camino hecho, ¿por qué no lo seguimos? Están las tareas asignadas, ¿por qué no las cumplimos? Está el diagnóstico hecho, ¿por qué queremos inventar otras cosas distintas? Padre, que eso que está por ahí no basta, ¿cierto? No basta. No basta, pero es el inicio. Y nadie construye un tercer piso si no ha construido bien el primero y el segundo. No es posible. Pero hoy recordamos una santa especial. Santa María Magdalena, prostituta de alto standing, según dice, convertida, si no era una cualquiera, convertida, hoy santa. Para los que dicen, Padre, ¿cuándo va a cambiar? Si hubiera, para Dios no hay nada imposible. Si es posible que una prostituta, y con todas las palabras, nada de se convierta en santa. Y para nosotros que nos creemos buenos,
Pues viene el latigazo, dicho en boca de Jesús, que hasta las prostitutas nos van a aventajar en el reino de los cielos. Ejemplo al canto María Magdalena. Los que andamos haciendo estas divisiones tan feas que no quiere Dios, no para ayudar a la conversión del otro, sino para ensoberbecerse uno y encumbrarse. Santa María Magdalena. Además, es a la primera persona a la que Jesucristo le reveló su resurrección y la envió a anunciarle a sus discípulos que era cierto que había resucitado. Padre, ¿cómo es posible si la otra era puta, convertida, no disfrazada, que tiene la primicia de la resurrección y la primicia de la misión y de la evangelización, incluso de llevarle la noticia a los apóstoles y a los discípulos? Por eso no es de extrañarse que cuando llega a cumplir su misión hayan dicho ese cuento de mujeres. Está en el Evangelio. Pero además, en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, hay una pesca especial. ¿Recuerdan? Pedro había dicho que iban a pescar, los demás se le pegaron a Pedro, cuando regresaron vieron a alguien en la costa, el discípulo amado fue el que dijo que era el Señor, se tiraron, ya Jesús resucitado. Y es el que le dice, tiren la red, la tiran, y después, si entre todos los apóstoles y entre dos barcas no pueden con la red, de repente va Pedro y solo él agarra la red y solo la lleva hasta la costa, y nos dice Juan, que es muy cuidadoso, 153, 156 peces grandes. El Señor, que les dijo que los iba a hacer pescadores de hombres, tiene esta pesca y abundante, y de pescados grandes. No dicen ahora que solo caen presos los pobres de los pescaditos chiquitos, las repescas, y no los peces grandes, de peces grandes. Y el 156, 153 está cifrado, desde luego es cifra. El grupo que convierte la Magdalena, Magdalena, gente muy importante en la corte, convertida precisamente por esta antes prostituta cortesana, ¿cierto? Que no solo se convierte, no solo llora su pecado, sino que en expiación de su pecado y como exigencia del amor, evangeliza a los que están alrededor, hoy diríamos con humor, a los que fueron sus antiguos clientes. Y ahí desarrolla su misión. No es de extrañarnos, lo pone en relieve la Iglesia y los evangelistas, que entre los que fueron fieles en el momento de las piedras pómez, en la crucifixión, ahí estaba Magdalena, con María, la mamá de Jesús. No podía faltar en la resurrección, no podía faltar en su labor de mujer transformada, convertida, de evangelizar y cooperar con la transformación de este mundo. Y ahora uno tiene que ser sarcástico, tiene que retar al final. Y si eso se puede hacer incluso de una prostituta, porque para Dios no hay imposible, que no piense ninguno de ustedes que es materia prima
inferior a la de la Magdalena. Si no, serían problemas de autoestima. Para Dios no hay nada imposible, no es Dios el que falla, somos nosotros. Invitación más pues a la conversión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.